conforme a tu diseño y poder saborear las delicias eternas que un día podremos disfrutar en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Hoy ponemos en tus manos, Dios, este estudio. Te pido que muchas personas solteras se vean beneficiadas con lo que aprenderán. Muchos matrimonios puedan ser renovados, animados, para seguir avanzando en este camino, entendiendo que tú haces todas las cosas nuevas y que tus misericordias se renuevan cada mañana. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos me colaboran anunciando en el pasillo que hay bastante ruido, que por favor nos colaboren, que ya iniciamos nuestro estudio. Por favor, acompáñenme en su Biblia a Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Lo encontraron ya? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos dos pasajes contienen dos elementos muy importantes para el estudio que hoy vamos a iniciar. Lo primero es que el versículo 23 asegura algo que describe a todo el género humano sin excepción. Y es que todos somos ¿qué? Todos somos ¿qué? Pecadores. Y el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado de Adán y Eva fue lo que nos destituyó de la presencia de Dios. Pero mediante la justificación por gracia, somos rescatados de esa condición en Cristo Jesús. Vamos a iniciar un precioso estudio durante estos domingos llamado Matrimonios centrados en el Evangelio. Y parte del material que estaremos usando para llevar a cabo este estudio está basado en un precioso libro que todo matrimonio debería tener, leer y releer y releer y releer, que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Primero, ¿a quién está dirigido este estudio? A todas las personas de la iglesia. Pastor, pero es que se va a hablar de matrimonios, yo estoy soltero. Con más razón debes escucharlo, porque vas a recibir información que te va a ayudar en el momento que des esta importante decisión. Para los matrimonios que recién empiezan, pero también para los matrimonios que están a punto de terminar. Porque este estudio les va a permitir entender ¿cuál es la razón por la que los matrimonios sufren? Porque el matrimonio es un diseño precioso de Dios, es una unión gloriosa establecida por Dios. El matrimonio no es malo, el matrimonio no es gravoso. Lo que hace el matrimonio difícil, lo que lo convierte en una carga, no es el matrimonio, es nuestro pecado. Un paréntesis, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Listo. Y si yo ya me separé y si yo ya me divorcié, debería venir a este estudio también, porque le va a permitir entender quién es el responsable principal de lo que usted vivió y en lugar de estar culpando a la persona equivocada, culpe a la persona correcta y venga a Dios para que sane su corazón, sane sus heridas. Y si su circunstancia a la luz de la Escritura le permite poder pensar en una nueva unión, puede hacerlo en términos
bíblicos, porque recuerde que según el caso, o está llamado a quedarse solo plenamente en Cristo o a pensar en una nueva unión de acuerdo a lo que la Escritura enseña y bajo los parámetros que ella enseña. Así que, ¿cómo trazamos esta línea? Lo primero que todo matrimonio necesita entender es que es la unión de dos pecadores. Es un pacto entre dos pecadores. Y es ahí donde inicia mal la mayoría de matrimonios. Porque muchas personas asumen, perciben el matrimonio como la unión de un príncipe y una princesa perfectos que se unen para deleitarse por el resto de la existencia. Y al llegar a casa, se dan cuenta que ese idilio romántico en nada se parece a lo que ahora tienen que afrontar. Un matrimonio inicia por la unión de dos pecadores. El problema es que son dos pecadores que no se reconocen como pecadores. Porque cuando una persona se casa, siente que es alguien bueno casándose con alguien no tan bueno y que se va a casar para ayudar al otro a ser mejor porque yo no necesito ayuda. Es él el que tiene que cambiar, es él el que tiene que ser una mejor persona y yo voy a ayudar a lograrlo. Pero el matrimonio no surge bajo esta óptica. Siguiente diapositivo. Una ocasión se da un matrimonio y en medio del matrimonio hay una pregunta muy interesante. ¿Será que este matrimonio va a funcionar? Imagínense usted estar en el momento más anhelado. Están todos sus invitados, usted está listo para decir acepto y una persona se levanta y dice, ¿ustedes están seguros de que esa unión va a funcionar? Y esa pregunta debe estar presente en dos pecadores que van a decir acepto. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi matrimonio puede funcionar? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es lo que va a marcar que este matrimonio funcione. Si respondemos desde aspectos culturales, las personas podrían decir, esa unión va a permanecer porque yo nunca había visto dos personas que se amaran tanto. Es que cuando uno los ve, la forma en la que se miran a los ojos, ese brillo de sus ojos, eso asegura que van a estar juntos por siempre. Otros pueden decir, son muy compatibles. Nunca había visto dos personas que se entendieran tan bien. Son el uno para el otro. Otra persona podría apelar a decir, esa unión va a permanecer porque los dos tuvieron una excelente crianza. Los dos tuvieron matrimonios funcionales, papás y mamás ejemplares. Y si hay una buena crianza, si hay un buen hogar, se unen dos personas saludables, con padres saludables, van a dar matrimonios saludables. ¿Puede ayudar? O estas dos personas van a tener mucho éxito porque son muy buenos planeándose financieramente. Y uno de los mayores problemas en una unión matrimonial tiene que ver con la economía. Nada genera más inestabilidad que los asuntos económicos en una pareja. Así que si una pareja se ocupase de estos elementos, podría tener todo lo necesario para tener un matrimonio feliz. Y la respuesta es no.
Porque aunque tengamos todos estos elementos, la única posibilidad de que un matrimonio verdaderamente permanezca para siempre está en Dios, no en las variables secundarias. La razón es que debajo de la superficie de cada matrimonio hay una realidad más profunda que el romance, que la compatibilidad, que la crianza. El asunto principal es cómo dos pecadores manejan el pecado y la gracia. Cómo entendemos el pecado y cómo combatimos el pecado con la gracia de Cristo. Así que ya estamos colocando el primer fundamento. Para que un matrimonio pueda permanecer en el tiempo, la mayor variable en la que debe ocuparse es estar cimentado en Dios para poder tratar con el pecado y poder administrar la gracia de Dios en esta unión. Siguiente diapositiva. El primer asunto entonces que va a tener que lidiar un matrimonio es que todos, siguiente porfa, todos tenemos una inclinación. ¿A qué? A negar nuestro propio pecado mientras señalamos el pecado del cónyuge. ¿Cómo así? ¿Recuerdan la escena? Adán y Eva, huerto del Edén, instrucción sencilla. Adán y Eva, del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no debes comer, porque ciertamente morirás. Adán y Eva comen del fruto. ¿Cuál sería la reacción saludable, objetiva y responsable? Señor, perdón, he pecado contra ti. Pero Dios le dice a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Perdón, Adán, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente. Este tipo de respuesta enmarca una inclinación con la que todos nosotros luchamos. Nuestra tendencia natural por estar afectados por el pecado es que naturalmente buscamos negar nuestro propio pecado mientras señalamos el pecado de nuestro cónyuge. La mayoría de conflictos matrimoniales siempre se comunican de esa manera. Pastor, necesito hablar contigo. No aguanto a mi esposo. No aguanto a mi esposa. Mi esposa es una pecadora. Mi esposo es un pecador. Es que usted solo necesitaría una tarde en mi casa para ver con la clase de persona con la que yo me casé. Esa es la reacción natural en la mayoría de nuestros conflictos. Siempre pensamos que el problema está en ¿quién? En el otro, en el vecino, en el amigo, en el hijo, en el cónyuge, en el barrio que crecí, en la ciudad que nací, en el país que nací. Pero queremos y necesitamos comprender que eso está presente en todos los corazones. Y debes entenderlo, porque si tú no crees que es así, estás autoengañándote. Hermanos, todos nosotros tenemos serias dificultades para aceptar nuestro pecado. Porque lo más fácil para nosotros es siempre señalar el pecado del otro. Porque somos
fariseos. Somos rápidos para ver el pecado en el otro y no para ver el pecado en el nuestro. Imagínese usted si por un momento en los conflictos de nuestro hogar hiciéramos lo siguiente. ¿Qué pasa siempre que usted tiene una dificultad matrimonial? ¿Qué es lo que se viene a nuestra mente? Mi Señor, ya no lo soporto más. Ya no la soporto más. Señor, por favor, cámbiala. Señor, por favor, cámbialo. O la mayoría de veces nuestra reacción es, oh Señor, déjame ver mi pecado. ¿Qué he hecho yo mal en esta situación? Antes de atreverme a pensar que la culpa está en mi cónyuge y no en mí. Me imagino que esa es la acción inicial de todos los... ¿Cierto que no? Porque nuestra inclinación siempre está en pensar que la falla, el conflicto, la dificultad inicia ¿en dónde? En el otro, no es en mí. Y cuando nosotros negamos el pecado, el problema es que le estamos restando valor a la gracia de Dios dentro del matrimonio. Por favor, permítame hoy establecer el siguiente aspecto. Entonces, un matrimonio necesita entender que su base principal es Dios, es su presencia, es su instrucción, pero que sobre esa base hay dos personas perfectas, hay dos grandes pecadores, y que yo debo saber cuál es el más grande pecador en esa unión. ¿Cuál es el mayor problema en esa unión? Y hermanos, hoy les voy a dar esta respuesta completamente gratis. En esta enseñanza vamos a aprender quién es el verdadero culpable en una unión de dos pecadores. Siguiente diapositiva. ¿Cómo dice? Entonces, el problema principal en la unión de dos pecadores que dicen acepto es ¿quién? No es el otro. El problema principal siempre soy. Sé que su mente ya está en tensión conmigo. Y está pensando, pastor, definitivamente usted no sabe con quién me casé. Usted no puede estar pensando que lo que está diciendo es cierto. De hecho, yo soy el creyente en la relación. Me casé con un impío incircunciso cananeo. ¿No entiende, pastor, que él no ha creído? Entonces el problema es él. No. El problema principal en nuestro matrimonio está ¿en quién? En mí. Por favor, sé que hoy venía con una gran expectativa, pero espero salga de este lugar entendiendo algo. Yo soy el mayor problema en mi matrimonio. Mi pecado. Mi falta de dependencia a Cristo. Mi falta de dependencia a su palabra. Así que el primer problema en el matrimonio, ¿quién es? ¿Pero por qué les cuesta tanto responder? Yo soy el mayor problema en mi matrimonio. Y esto tiene una razón de ser, mi hermano. Cuando nosotros nos unimos en el santo matrimonio, nosotros venimos con una carga de pecado gigantesca que en la mayoría de casos solo se hace evidente cuando nos casamos. La mayoría de matrimonios nacen
con una hermosa idea romántica que se transforma en una compleja unión de dos personas que necesitan la redención, que necesitan a Cristo para poder subsistir sin matarse. ¿Suena exagerado el término? Rebajémoslo un poco, sin agredirse, destruirse, porque todos son testigos cómo en una unión puede pasarse del amor al odio y cómo la muerte puede llegar a estar aún presente en medio de una unión. Sé que esto puede parecer gracioso, pero hermanos, el pecado es tal que puede llegar a ocasionar lo peor entre dos seres humanos. Siguiente diapositiva. Así que, si el primer problema en mi matrimonio soy yo, pero ese primer problema es por causa de mi pecado, ¿qué es lo que necesito? Necesito poder tener entendimiento adecuado del pecado. Necesito poder tener una comprensión correcta del pecado que traigo en mis hombros por mi familia, por el barrio, por mi contexto, por mis decisiones equivocadas, porque cada uno construye hábitos pecaminosos que parecen justificables durante su experiencia de vida. Y parecen lícitos y muchas veces no somos conscientes de ellos. Todos traemos un lastre de pecado. Y hasta que yo no soy consciente de ese pecado, no voy a poder solucionar ese pecado. Thomas Watson lo explicaba de esta forma. Hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Hasta que en mí no hay convicción del pecado, pues no entenderé mi urgencia de ir a Cristo para que trate con ese pecado. Permítame darle un ejemplo muy común en nuestro tiempo. Algunas hermanas suelen expresar en consejería, pastores, que mi esposo es un hombre tosco, poco romántico, poco cariñoso, poco tierno. Ok. Habla uno con el hermano, hermano, cuéntame un poco, pastor, es que en un momento de mi vida yo fui amable, amoroso, romántico y se aprovecharon de mí. Y desde que cambié eso en mí, nunca más han vuelto a dañar mi corazón. Por eso aprendí que la mejor forma de cuidarme de volver a ser herido es siendo frío, tosco, distante y poco romántico. Esa persona en ese momento está pensando que su acción pecaminosa es ¿qué? Es válida, porque aparentemente lo está protegiendo, porque aparentemente lo está ayudando de sufrir, lo está guardando de sufrir, perdón. Pero si esa persona no entiende que es pecado, ¿quién va a lograr que cambie su actuar? Nadie. Pero cuando hay una comprensión de que eso que parece protegerme me está llevando a caminar de una manera diferente a lo que Dios ha establecido para bien de mi matrimonio, esa persona va a seguir esclavo de su pecado, va a pensar que no necesita de Cristo para lidiar con ese pecado y la unión va a seguir sufriendo por causa de ese pecado. Pero él va a estar pensando que el problema está en su esposa, que no lo ama como es, que no entiende sus características y que debería aceptarlo así y ya. ¿Se les parece esto a cualquier situación cercana? Es que no me pidas que cambie, simplemente ámame como soy. Porque el amor acepta al otro como es. Hermanos, toda práctica que llevamos al matrimonio no bíblica se llama pecado y produce amargura. Y esa amargura tarde o temprano revienta
la unión. Y sé que en este momento usted está pensando, Señor, que mi esposo, mi esposa oiga esto para que por fin cambie. No, en este momento es, Señor, ¿qué áreas de pecado hay en mí a las cuales estoy ciego y sigo demandándole a mi cónyuge que las acepte en lugar de cambiarlas? Déjame ver esas áreas de pecado en mi vida que yo no veo, porque necesito verlas para poder ir en arrepentimiento, para no seguir tolerándolas, para no seguir justificándolas y para poder ser transformado por Cristo para su gloria. Siguiente diapositiva. Entonces, esto marca un aspecto claro. Esa es una evidencia de la teología que gobierna nuestra mente. R.C. Sproul dice algo muy interesante. Todos somos teólogos. Todos tenemos una teología a través de la cual analizamos lo que sucede alrededor. Nuestra teología, por causa del pecado, generalmente tiene estas características. Señor, necesito que mi cónyuge supla todas mis necesidades. Necesito que me ame, que me cuide, que me sirva, que me atienda, que se preocupe por mí. Cada uno tiene un lenguaje de amor que espera suplir a través del otro, porque sin darnos cuenta, pensamos que el matrimonio es el medio por el cual conseguimos a alguien para que supla nuestras necesidades. El segundo aspecto teológico que gobierna nuestra mente, como lo mencionaba ahora, es así soy yo. En esos puntos no somos calvinistas, ¿cierto? En la teología calvinista entendemos que somos como somos por causa de ¿qué? Del pecado. Pero que cuando venimos a Cristo, ¿Cristo qué hace? Nos libera del pecado, nos lava del pecado. Así que no hay ningún aspecto en la vida matrimonial que yo deba cubrir simplemente con esta afirmación: así soy yo, lo siento, no voy a cambiar. No, cuando yo vengo a Cristo es así era yo, ahora quiero ser lo que Cristo quiere que sea, así sea contrario a lo que siempre fui. En la teología bíblica no hay ninguna debilidad de carácter que podamos justificar. Es que así soy yo. Es que usted no sabe el papá que tuve. Usted no sabe la mamá que tuve. Usted no sabe el barrio en el que crecí. Usted no sabe mi componente médico, psicológico, psiquiátrico, etc. Todo lo que somos es tratado en la cruz por Cristo. Cuando nosotros vamos a Cristo, no hay ninguna debilidad en nuestro carácter, en nuestros hábitos, que no pueda ser transformada por Jesús. Pero también suele pasar, por causa de esa mala teología que tenemos, que pensamos que nunca es nuestra culpa. No es mi culpa, yo lo he dado todo en esta relación. Yo he hecho todo lo que está a mi alcance. Y sí, por supuesto hay ocasiones en que esto puede ser cierto, pero la mayoría de veces no lo es. La mayoría de veces no hemos dado todo. La mayoría de veces hemos actuado en nuestras fuerzas. Así que lo que creemos acerca de Dios y de nosotros determina nuestros matrimonios. Escúcheme muy bien. Lo que creo de Dios y por consiguiente lo que creo de mí es lo que determina la calidad de nuestros matrimonios. Si yo tengo una idea equivocada de Dios, no voy a tener un buen matrimonio.
Y si yo tengo una idea equivocada de mí, no voy a tener un buen matrimonio. Necesitamos tener una idea correcta de Dios, entender qué piensa Él del matrimonio, entender qué soy yo a la luz de la Biblia para poder tener un matrimonio de calidad. ¿Saben algo? Nuestra sociedad nos ha educado para percibirnos como víctimas, no como responsables. Por eso el discurso entre el mundo y la escritura es tan diferente. Todo el tiempo nos estamos viendo como víctimas. Culpa de la ciudad en la que naciste, culpa del barrio en el que, culpa de la economía. Es que si hubieras tenido mejores condiciones económicas para estudiar, no serías así. Es que si hubieras crecido en una familia con un mejor ingreso económico, serías diferente. Es que si hubieses nacido en Dubái y no aquí, es que no, el problema no está en los lugares. El problema no está en los padres que nos tocaron. El problema está en nuestro corazón. El que tiene que cambiar primero soy yo. Y ese problema es pecado. No lo llames más problemas de personalidad, problemas de temperamento. Arranquemos hoy por ahí. El problema en mi ejercicio matrimonial es mi pecado. Y este solo puede ser tratado a través de Cristo. El autor plantea una metáfora muy interesante acerca de los botones de una camisa. Y él dice que lo más importante en el matrimonio es el primer botón. Los que hemos tenido que usar camisas sabemos lo que eso significa. Iniciar colocando el botón en el ojal equivocado. Y lo peor es darse cuenta cuando ya terminé de abotonarlos todos y tener que devolver. Y preciso eso pasa cuando uno va tarde para algún lugar. El universo conspira para que los botones... Pero el autor habla de algo interesante. Esto que sucede surge porque el primer botón lo coloqué en el lugar equivocado. Entonces, cuando nosotros ponemos el primer botón en nuestro matrimonio, ¿qué creen que va a pasar con el resto de los botones? Van a quedar en el lugar equivocado. Y muchas veces nos damos cuenta mucho tiempo después. Porque colocamos las bases mal. Todo el proceso quedó mal. Así que necesitamos tener claro cómo colocamos ese primer botón bien. Porque cuando lo ponemos mal, aparecen ciertos problemas que no son primarios, son secundarios. Pastor, doctor, psicólogo, tengo problemas de comunicación en mi matrimonio, no somos capaces de hablar. Siempre que hablamos terminamos peleando, hemos optado por el silencio. Pastor, la monotonía ha entrado a nuestra vida. El romance se ha apagado. Ayúdenos a avivar la llama del amor. Otros llegan. Pastor, se invirtieron los roles. Yo soy ahora la que trabaja y él se siente feliz siendo el amo de casa. ¿Qué hacemos? Ayúdenos. Los roles se cambiaron. Soy yo quien disciplina a los niños. Él ya no lo hace. Pero eso no es el problema principal. Esas son las arrugas en la camisa por haber puesto mal el primer botón. ¿Cuál es entonces ese primer botón que va a ayudar a evitar estas arrugas? Siguiente diapositiva. Para que nuestro matrimonio inicie bien, y cuando digo inicie bien,
es en cualquier momento de esa unión, todos nosotros podemos echar mano de estas verdades y transformar el matrimonio que tenemos hoy. Mira, si tú sientes que hoy gozas de un buen matrimonio, déjame decirte que si eres diligente en atesorar estas verdades, puedes hacer de tu matrimonio algo mucho mejor. Si tú estás cansado y fatigado en tu matrimonio, déjame decirte que estas verdades pueden ayudarte a transformar el matrimonio que tienes hoy. Así que estos tres fundamentos son, primero, la Biblia. Segundo, el Evangelio. Tercero, la gloria de Dios. Un matrimonio conformado por dos pecadores que dicen acepto, podrán ser matrimonios plenos. No estoy diciendo perfectos, estoy diciendo plenos cuando hay estas tres cosas. Cuando se fundamenta en la palabra de Dios, cuando cada circunstancia la trata a la luz del Evangelio y cuando los dos pecadores que forman esa relación, todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios y no para beneficios o intereses pecaminosos. La palabra de Dios, el Evangelio y la gloria de Dios. Permítame aterrizar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos entonces de aterrizar nuestro matrimonio en el fundamento de la Biblia, lo que estamos diciendo es que los dos pecadores necesitan aprender a pasar tiempo en la palabra para aprender lo que Dios dice en su palabra y aprender a depender de eso que Dios dice en su palabra. Porque Dios estableció todos los elementos de cómo es ser un esposo, cómo ser esposa, cómo ser padre, cómo ser madre. Nuestro problema es que después de unirnos en matrimonio, muchas veces no asumimos estos roles desde lo que dice Dios, desde lo que dice la Biblia, sino desde lo que a nosotros nos parece. Y eso se llama pecado, desde nuestro propio pecado. Miren, todo intento por vivir el matrimonio fuera de lo que Dios establece es un absurdo, es una locura, es frustrante, va a terminar mal, pero lo peor de todo es un completo acto de rebeldía contra Dios. Porque estoy tratando de llevar una unión a mi manera, no a la manera de Dios, y eso es arrogancia. Eso es decirle a Dios, mira, perdóname. Tú no eres quien para decirme cómo vivir mi matrimonio. Yo lo voy a vivir como a mí se me da la gana. Sé que en su mente no suena así, pero en la práctica es así. Cuando nosotros no vivimos el matrimonio bajo el diseño de Dios, bajo la guía de su palabra, estamos diciéndole a Dios que nosotros somos mejores en establecer la forma en la que un matrimonio debe funcionar. Pero ¿qué es esto en la práctica? Cuando dos pecadores dicen acepto, quieren abotonar el botón de forma adecuada, se disponen en humildad a decir esposo o esposa. Llevamos mucho tiempo con el primer botón mal abotonado. Es momento de que soltemos los botones y empecemos de nuevo. Vamos a empezar a evaluar lo que hacemos, lo que pensamos, pero ya no por nuestros pensamientos, ya no por nuestras experiencias, ya no por nuestros miedos, sino ¿por qué? Por la palabra. Lo primero que tú debes hacer es ir a la Escritura para entender a la luz de la Escritura quién eres, cómo debes tratar a tu esposa, cómo debes caminar en este mundo caído. Es mirar cómo cada asunto se trata a la luz de lo que Dios estableció en su palabra. Siguiente elemento.
Siguiente. Uy, estamos. El Evangelio. Este es uno de los problemas más comunes en el caminar cristiano. Pensamos que el Evangelio es una instrucción inicial para que una persona pueda salvarse. Hermanos, el Evangelio es la comprensión de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo para lavar nuestro pecado, perdonar nuestro pecado, darnos una nueva vida. Es entender su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión perfecta desde el trono de la gracia en favor nuestra. Entonces, un matrimonio que quiere vivir en plenitud en medio de este mundo caído es el acto de dos pecadores que quieren vivir dirigidos por la Escritura, examinando lo que sienten por la Escritura, pero aplicando las verdades del Evangelio en todo lo que acontece. ¿Cómo aplico el Evangelio en mi matrimonio? Veamos un ejemplo sencillo. En las situaciones que nos lastiman. Sé que la mayoría de matrimonios acá nunca se han hecho daño, pero algunos sí. Cuando yo ofendo a Dios, cuando yo actúo de manera pecaminosa contra Dios y voy a Cristo, ¿cómo trata Dios mi pecado? A través de Cristo. ¿Qué hace Dios con todos mis pecados? Los perdona, los lava, los limpia. Así que Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Y cuál pecado es más grave, el mío o el de mi cónyuge? Siempre estamos pensando que el del otro. Ya lo vimos, mi pecado. Pero ¿qué hace Dios con mi pecado? Lo perdona. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Una y otra vez. ¿De qué manera? Amorosa, pacientemente. Entonces, cuando mi cónyuge me ha herido, me ha lastimado, voy a la cruz y veo a Cristo y veo su obra y veo su perdón. Ahora mi corazón encontrará nuevas fuerzas para poder hacer qué con el pecado de mi cónyuge. Perdonarlo. Porque si yo he sido perdonado en Cristo sin merecerlo, ¿cómo no he de perdonar al otro? Nota de balance. No estoy diciendo que esto se puede convertir en una excusa para que cuando yo peco, ¿sí ves? ¿Sí ves lo que dijo el pastor? Tienes que perdonarme una y otra vez como Cristo lo hizo contigo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando yo veo las faltas que mi cónyuge comete y las miro a la cruz, después de yo ver cuán gran perdón he recibido, seré animado a poder perdonar a otro pecador igual que yo. Pero ¿saben por qué a veces nos cuesta aplicar el Evangelio? Porque olvidamos que nosotros también somos pecadores. Y a veces pensamos que somos buenos corrigiendo a los malos. Somos pecadores perdonando a pecadores. Y cuando yo veo la gravedad de mi pecado, asimismo también podré lidiar con el pecado del otro. Pero es cierto que en el matrimonio parece que el pecado del otro es así de grande y el de nosotros es así de chiquito. No, no es así. Entonces, segundo elemento, el Evangelio. Y tercero, para terminar, la gloria de Dios. Un matrimonio que quiere abotonar bien la camisa y establecer los fundamentos, busca glorificar a Dios a través de todo lo que hace. ¿Por qué perdono? ¿Por qué trabajo en áreas de mi carácter que antes no quería hacerlo? Porque quiero honrar a Dios.
porque quiero agradar a Dios con lo que hago, porque sé que Dios se complace cuando todo lo que hago lo hago para Él. Quiero cambiar en mi matrimonio, quiero ser un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa a través de la palabra, mediante el poder del Evangelio, pero por una razón, porque quiero exaltar a Dios, quiero luchar por este matrimonio, no quiero divorciarme, quiero trabajar por este matrimonio, pero ya no en mis fuerzas, sino mediante su palabra, mediante el Evangelio, para gloria de Él, para exaltarlo a Él, para que vean el poder de Cristo en la unión de dos pecadores que dicen acepto. Mis hermanos, no hay matrimonio que no pueda salvarse si Cristo, si su palabra, si el Evangelio y la gloria de Dios están presentes. Hoy quiero animarlos a todos ustedes a que sepan que al ir a Dios, todos nuestros matrimonios pueden gozar de verdadera plenitud, no de perfección, pero sí de plenitud. Y si tú no estás teniendo un matrimonio pleno, es por tu pecado, no el del cónyuge, y por tu necesidad de ir más a la palabra, más al Evangelio y de hacer todo para la gloria de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por permitirnos meditar estos elementos. No queremos ignorar las implicaciones que hay en cada una de estas verdades. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos a que tu palabra vuelva a ser el filtro en nuestros matrimonios. Perdónanos por todas las cosas que hacemos en nuestro hogar, no guiadas por tu palabra, sino por nuestra carne. Perdónanos por no llevar el Evangelio como eje central en nuestras tensiones, en nuestras dificultades. Pero también perdónanos porque muchas de las cosas que queremos que cambien en nuestro matrimonio, no lo hacemos para honrarte y glorificarte, sino para nuestro egoísmo e interés propio. En Cristo Jesús. Amén y amén.